Hoy es sábado 25 de enero del año 2025. Mi nombre es David Napoleón López Hernández y soy autor de los libros que he decidido compartir con usted personalmente. En el disco compacto que dejo en sus manos usted podrá encontrar dos libros. El primer libro se llama Reflexiones de Genociología. Es un ensayo sobre las 4 raíces del entendimiento. Y el segundo libro se llama Justificar, 4 exigencias fundamentales. Son las exigencias que tiene la razón al juzgar y justificar epistémicamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estos libros? Bueno, los libros que comparto con usted son quizá el aporte más importante a los libros de genociología epistémica en los últimos 150 años. Pero ¿por qué habrían de ser estos libros el aporte más importante a la bibliografía que se ha documentado en los últimos 150 años? Esa es seguramente la pregunta que tiene en primer lugar usted como lector. Bueno, el primer libro se llama Reflexiones de Genociología. Es un ensayo de genociología epistémica. Incluye nociones elementales de ontología y de metafísica que hemos intentado desarrollar poco a poco, aunque el tópico central del libro son las 4 raíces del entendimiento. Pero, ¿cuál es la novedad de este libro? ¿Por qué decimos que es el aporte más importante a la bibliografía de ensayos y temas de epistemología que se ha documentado a lo largo de todo el siglo? En este libro hemos terminado por reducir de forma correcta los parámetros que determinan la experiencia psicomotriz del sujeto. Estos parámetros determinan la experiencia psicomotriz que implica cada una de las 4 etapas del entendimiento. Estos parámetros son un descubrimiento excepcional no solo de genociología, sino también de ontología, pues con justa ocasión de estos parámetros, las raíces que enraizan la voluntad del existente, nos referimos a las 4 raíces, cuerpo, conciencia, espíritu y mente. Con justa ocasión de estos parámetros, las raíces son determinadas ontológicamente. En otras palabras, estos parámetros determinan en cualquier momento si la raíz llega a existir, si llega a estar, si puede ser y si se le ocurre crear. Como usted puede ver en pantalla, hay 4 categorías de parámetros. Estos parámetros determinan en cualquier momento si la raíz llega a existir, si llega a estar, si llega a ser y si se le ocurre crear. ¿Y qué tienen de excepcional estos parámetros? Como usted puede ver, estos parámetros parecen de la máxima simplicidad, y lo son, pero representan un progreso excepcional para los libros de genociología, de ontología y de metafísica. Un novedoso progreso sin precedentes en los últimos 150 años. Estos parámetros así presentados son simples de leer y de comprender, pues el trabajo del epistemólogo no es hacer complejo el conocimiento, al contrario, su trabajo es reducir lo complejo a la máxima simplicidad. Y os aseguro algo, de aquí ya no se puede alcanzar más simplicidad, pues el reduccionismo desde la complejidad a la simplicidad es correcto. En otras palabras, es concluyente. Estos parámetros determinan en cualquier instante T la experiencia psicomotriz en cada raíz. Aunque estos parámetros resulten básicos y fáciles de leer, y aún más, la lección que nos dejan bien podría enseñarse en un simple seminario, ocurre sin embargo que el reduccionismo correcto de los mismos no es tan simple. Eso es trabajo que me ha costado como autor más de 5 años. Pero ¿qué tanto puede decir un ensayo de genociología en torno a estos parámetros? Bueno, esperamos que usted se entere de eso personalmente. La parte esencial del libro tiene alrededor de 400 páginas y es solamente una introducción. 2. El segundo libro se llama Justificar, 4 raíces del entendimiento y 4 exigencias epistémicas fundamentales al juzgar y comprender si se justifica. ¿Sí?
Usted debe saber que el problema que el epistemólogo tiene al juzgar y comprender si se justifica nunca ha sido superado exitosamente a lo largo de toda la historia. Hasta donde sabemos, este es un problema que se ha mantenido abierto hasta el presente, aunque se han desarrollado varias teorías a este respecto. Las teorías que se han desarrollado generalmente parten de alguna doctrina o alguna escuela de filosofía que en su tiempo se destacó por haber enseñado alguna verdad esencial. Y pues a consecuencia de ello, la verdad se ha fragmentado. Esto quiere decir que las teorías que se han desarrollado resultan parcialmente verdaderas. En las teorías que se han presentado hasta el presente, la verdad se mezcla con otras cosas que resultan erróneas y delatan incomprensión en el tema. Pues bien, aquí se presentan, y creo que por primera vez, las 4 exigencias a las que necesariamente se enfrenta el epistemólogo al juzgar y justificar correctamente. 4 exigencias en concordancia a la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, pues el entendimiento tiene 4 raíces. Como usted puede enterarse en el prólogo del libro que dejo en sus manos, estas 4 exigencias son de la máxima simplicidad. Toda la enorme complejidad en el problema epistemológico de juzgar y comprender si se justifica presupone solamente 4 exigencias. Son suficientes para abarcar toda la vasta complejidad de casos que pueden surgir en torno a este problema. Intentar reducir a menos número de exigencias o intentar aumentar más exigencias nos lleva a implicarnos en teorías erráticas. El que así sea se debe a que el entendimiento del hombre tiene 4 raíces y 4 etapas perfectamente definidas. Experimentamos, conocemos, pensamos y razonamos. Entonces, en concordancia a la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, hay 4 exigencias fundamentales. Bueno, el segundo libro como tal lleva apenas un poco más de un año de desarrollo y se dedica a exponer los problemas genociológicos que implica juzgar y justificar correctamente, en concordancia a estas 4 exigencias. La realidad es que ya hace muchos siglos conocían que justificar epistémicamente implica probar que es necesario y mostrar que es suficiente. Estas 2 exigencias son la base al razonar con la finalidad de juzgar de forma justa. Pero ¿por qué decimos que es justo y por qué decimos que no lo es? Es justo si solo si es suficiente. Eso se sabía ya desde filósofos como Descartes, quizá antes. Y ese razonamiento en realidad se fue perfeccionando no solo a nivel filosófico, sino que alcanzó a lo largo de los siglos cierto perfeccionamiento ya a nivel lógico. Sin embargo, nadie había apuntado a lo largo de todos los siglos que esas son solamente 2 de las 4 exigencias fundamentales, y tampoco que esas 4 exigencias se deben a que el entendimiento tiene 4 raíces. Arthur Schopenhauer sería quizá el hombre que más se acercó a esta conclusión, con su obra La cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Pues estas 4 exigencias son básicamente una implicación de este principio, y eso es algo que nadie había advertido, o al menos nadie había puntualizado hasta el presente. Eso es algo que se hace por primera vez en este libro. No falta personas que dicen que esas cosas ya se conocían, que ya había bibliografía a este respecto, pero que nosotros sepamos eso no es cierto. Al menos que nosotros sepamos, eso no es cierto hasta antes del año 2018. Sabemos que no había bibliografía. Los libros que estoy presentando son sin duda una novedad y un avance pequeño pero histórico para la comprensión del hombre racional. El hombre que tiene uso de razón. Aunque si bien es cierto, la verdad que corresponde a una buena parte del desarrollo ya se encontraba expuesta de distinta forma en otros libros afines o conexos con estos temas,
libros de epistemología, libros sobre la mente, sobre el albedrío, sobre la conciencia, libros sobre las llamadas teorías del conocimiento, libros de ontología, de metafísica, pero en ninguno se había llegado hasta las pertinentes conclusiones del presente libro. Bueno, si alguien quiere insistir en que aquello que yo estoy diciendo no es cierto, le invitamos a que cite la bibliografía donde esto ya existía, o mejor aún, la bibliografía donde estas cosas ya se habían desarrollado, donde ya se habían puntualizado. Entonces, en estos dos libros ocurren dos cosas. Aunque sencillas, son una completa y trascendental novedad de gnoseología epistémica, la cual desarrolla también algunas novedades importantes en las nociones básicas de ontología. Se refieren a lo siguiente. 1. El primer libro reduce correcta y acertadamente los parámetros que determinan en cualquier instante de la experiencia psicomotriz del sujeto en cada raíz. Esto en plena concordancia a las 4 raíces del entendimiento. Y 2. El segundo libro reduce correcta y acertadamente las 4 exigencias que necesariamente se le plantean al sujeto racional al juzgar y justificar epistémicamente. Esto en plena concordancia a la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Bueno, en este año 2025 he decidido dar a conocer estos libros personalmente, aunque estos libros aún se encuentren en desarrollo. Eso por una parte se debe a que, a estas alturas, los libros como tal ya tienen suficiente contenido, aunque aún necesitamos perfeccionar algunas cosas de lo que es esencial al desarrollo, ya se ha formado la síntesis. Por otro lado, parece que había un par de personas que ya habían advertido la importancia que tienen los libros, por el descubrimiento que sus páginas contienen. Aunque debido a que son verdades que se conservan en cualquier época, no deberíamos decir que se trata de un descubrimiento, sino simplemente de un desarrollo notable, o un paso adelante para la comprensión del hombre con estas importantes conclusiones, sobre todo para los libros de gnoseología epistémica y ontología. Sin duda, yo originé los libros y los he desarrollado personalmente. Aunque estos libros tuvieron cierto germen en las obras de Arthur Schopenhauer, están lejos de ser un plagio, y peor aún, una copia de alguien más. Los libros como tal son completamente originales e inéditos, con el estilo y la forma de razonar que me identifican, razón por la cual los derechos de autor de los libros sin duda me pertenecen. Si bien es cierto, los libros como tal aún no cuentan con derechos de autor, pues la obra como tal aún no ha finalizado. Entonces, estaremos buscando una primera edición cuando termine el desarrollo. Eso significa que todavía quedan unos 3 o 4 años más de desarrollo. Aunque los derechos de autor por derecho natural me pertenecen, en el ingenio de los abogados, casi infinito como es, no faltan los audaces que quieren inventarse un derecho artificial, unas pseudo-leyes, según parece para ponerle un par de objeciones a mi derecho como dueño. Eso en una parte se debería a que este tipo de descubrimientos, los cuales implican derechos de propiedad intelectual, por sí mismos concentran ciertos intereses. Sabemos bien que no había bibliografía sobre esto antes del año 2018. Entonces la pretensión sobre la coincidencia de dos personas haciendo el mismo descubrimiento de forma casi simultánea no puede ser muy sincera. Por otra parte, ya desde que inició la pandemia, y debido a falta de evidencia directa, nos veníamos reservando la intención de reportar a unas personas en esta ciudad, aquí en la ciudad de Ambato, de las cuales, según me guardo la certeza personal, salió la iniciativa de iniciar la pandemia. Entonces ya hace varios años se venía generando un vínculo poco amistoso, podría decirse, aunque sin cruce de palabras con estas personas. Según creo yo, estas personas eran miembros del Opus Dei.
y hasta donde sabíamos había varias personas al interior de la masonería que les respaldan. Bueno, si yo no me equivoco o si ellos no me engañan, creo que ellos ya venían perfilando algunas gestiones personales para poner en tela de juicio mi derecho como dueño de los documentos y por el descubrimiento que contienen. La experiencia personal con estas personas en realidad es para un video independiente. Yo sí dedicaré un video a ello, pues sabemos que ellos no son personas exactamente comunes. Hasta donde yo sé personalmente, ellos pueden desdoblar su cuerpo. ¿Y cómo he terminado de enterarme de eso? Pues de mi experiencia personal con ellos. Bueno, por el momento he considerado pertinente grabar los libros en un CD, en un disco compacto, y compartir el contenido personalmente. Creo que ya no está bien que los libros se sigan desarrollando desde el anonimato, y hay buenas razones para ello. Así que personalmente les invito a seguirme en Facebook Grupos, área para compartir conocimiento. Pues allá actualizo cada año el contenido de estos libros, aumentando cosas y corrigiendo errores. Yo personalmente digo que los libros que no hacen buena epistemología, o al menos que no orientan la comprensión hacia una buena epistemología, no cumplen la función de un libro. La función de un libro que en primer lugar es explicar, sobre todo si su contenido implica exponer cierta clase de experimentos. En segundo lugar es dar a conocer. En tercer lugar, plantear preguntas y reflexiones pertinentes que encaucen la comprensión. Y finalmente, puntualizar las conclusiones. Y cuando se trata de un libro de epistemología, eso debe hacerse demostrativamente. Entonces, los libros que no encauzan la comprensión hacia una buena epistemología son en la mayor parte de las veces libros que nos desorientan. El libro que estoy presentando, sin duda, no alcanza el rigor de un libro de epistemología profesional. Como tal, es un libro para la serie Ensayos, un ensayo de genociología epistémica. Pero, por el progreso que representa, yo diría que es sin duda alguna el más importante que se ha escrito en los últimos 150 años. Todavía faltan algunas cosas por perfeccionar. De momento esperamos que usted encuentre la lectura sumamente acertada en al menos 80% del contenido. Intentaremos corregir las zonas donde la síntesis aún se presta para discusión. Bueno, usted se puede preguntar si los libros están alojados en internet, ¿por qué simplemente no nos compartiste el enlace? Eso se debe a que detectamos ciertas cosas extrañas. Parece que alguien estaba tratando de intervenir la página borrando publicaciones y añadiendo otras publicaciones que nosotros jamás hemos hecho. Entonces tememos que alguien guarde algún tipo de intención de intervenir o sabotear la página. Por ello decidimos que es pertinente compartir el contenido del libro directamente en un disco compacto. Y desde luego también les he dejado los enlaces a continuación. La segunda cosa que usted se puede preguntar es si estos dos libros, como digo yo, realmente aportan un progreso histórico de genociología epistémica y de ontología al reducir y desarrollar los parámetros y las exigencias. Si eso es verdad, ¿por qué las universidades no lo han reconocido inmediatamente? Bueno, eso tiene dos razones. La primera es que yo me enfrasqué en el desarrollo de estos libros a pesar de no tener algún tipo de especialización universitaria. Generalmente estos temas son temas de posgrado, ya que a lo largo de la historia estos problemas se han mantenido como problemas abiertos. Se esperaba que un buen día surgiera alguien y diera con la respuesta. Por esta razón estos temas no figuran en el pensum académico de las universidades, pero generalmente se les acerca este tipo de temática a los estudiantes en seminarios de posgrado. Entonces, el que una persona que no cuenta con maestría o certificación universitaria haya presentado y desarrollado la respuesta pertinente del caso es algo que sin duda puede generar algo de asombro, quizá sorpresa, pero así es. Y más que algo sorpresivo, tal novedad puede ser inclusive molesta para el orgullo de los entendidos que sí se han recibido de la universidad con maestría y posgrados.
sobre todo porque se trata de problemas que se han mantenido abiertos por más de 150 años. ¿Y qué? Entonces viene alguien que no cuenta con maestría ni certificación universitaria y presenta la respuesta en su forma concluyente. Pues así es. Esa es la sorpresa de estos libros, lo cual desde luego puede generar más de un tipo de discordia o comentario en tono de sospecha al interior de los sectores académicos. La segunda razón es que ya desde que inició la pandemia, por falta de evidencia directa, teníamos en reserva las intenciones de denunciar a ciertas personas de quienes nosotros habíamos inferido, vino la iniciativa de iniciar la pandemia. Y claro, dado que el motivo se venía sucediendo en primera persona, ellos estaban al tanto de eso. Creo que les incomodaba bastante saber que yo venía desarrollando estos libros. No podemos decir mucho por ahora, dado que ellos no se han pronunciado directamente en este tema. Solo calculamos que ellos se venían perfilando ya con sus propios planes. Creo que venían poniendo en la mira algún tipo de acción coordinada con algunas de las llamadas autoridades para neutralizar estos documentos. Si usted no ha leído aún estos documentos, debe saber que en realidad estos documentos se venían ya publicando en Internet desde septiembre del año 2019. La publicación original se inició en la página Script y mudó al repositorio digital de archive.org. Desde entonces, año tras año se ha venido desarrollando el contenido. Allá por el año 2020 apenas sí se podía aceptar el 45% o cuando mucho el 50% del contenido, pero con el paso de los años se han aumentado cosas y la síntesis ha mejorado bastante. Actualmente la mayor parte del ensayo es un gran acierto. Yo estimaría que al menos 80%, sobre todo para la última edición de los documentos publicada en enero del año 2025. Bueno, ahora usted ya sabe suficiente sobre el desarrollo de estos libros. En el estado actual del desarrollo tecnológico, sobre todo del Internet, sería tremendo que por el presente sigan ocurriendo cosas como las que ocurrían en tiempos de Arthur Schopenhauer. ¿Dónde estaban en ese tiempo las obras de los mejores científicos del siglo? ¿Dónde estaban las obras de los mejores filósofos? ¿Dónde estaban las obras de los mejores epistemólogos? ¿Dónde estaban las obras de los mejores historiadores? Es bien sabido que obras como las de Arthur Schopenhauer tuvieron cierta relevancia en el siglo XIX, pero cuando en su tiempo se escribieron se popularizaron solo para una reducida parte de la población. Y en América Latina, un siglo y medio después, recién surge en las universidades la tentativa de alentar lecturas como esas. Los que habrán llegado a leer directamente sus obras sabrán que él sí tuvo errores. En las traducciones que podemos leer en español se puede apreciar algunas incomprensiones, inclusive equivocaciones, aunque la mayor parte de la obra que él presentó sí fue un tremendo acierto. Bueno, la historia no le perdonó los errores. Entonces, en lugar de incentivar el desarrollo y progreso de sus obras, archivaron sigilosamente ese tipo de pensamientos. Bueno, ahora nos encontramos a un cuarto del siglo XXI y nos preguntamos, ¿dónde estuvieron las obras de los mejores científicos que en nuestro tiempo no se han popularizado? ¿Dónde estuvieron las obras de los mejores epistemólogos? ¿Dónde estuvieron las obras de los mejores filósofos? Seguro es demasiado pronto para asegurar que son los libros más importantes del siglo XXI, pero al reducir correctamente los parámetros y desarrollarles, y al reducir correctamente las exigencias y desarrollarles, sin duda son dos de los aportes más importantes que usted podrá encontrar de epistemología en los últimos 150 años. Según me parece, había un par de personas, y creo que al interior de la masonería, que no querían que la gente en esta ciudad y por qué no en este país conozca quién es el autor. Yo sin embargo debo insistir en reclamar mi derecho como dueño y mi derecho a darme a conocer como autor, situación que he decidido hacerla personalmente mediante un disco compacto. Por el momento no hemos fijado precio para los documentos, aun cuando representen un progreso importante. Quizá a futuro, cuando ya esté bien terminada la obra, decidamos crear una página aceptando una contribución voluntaria por el esfuerzo que hemos invertido en los libros. Eso desde luego a futuro. Actualmente estos libros se divulgan en área para compartir conocimiento sin valor comercial ni retribución monetaria.
Por el momento solo tememos que estas personas vengan perfilándose con algún tipo de artimaña a la cual mediante razonamientos falaces llaman legal, para usurpar mi derecho legítimo como dueño y autor de los documentos. Si mal no me equivoco, estarían tratando de tomar los errores que pueden encontrar en los documentos para presentar una versión corregida con el descubrimiento que a mí me corresponde. Bueno, si las autoridades quieren ponerse puntillosas con los derechos de autor e insistir en que a mí no me certifica el título de profesional por parte de alguna universidad, para que pueda yo acreditarme el mérito de descubrir y desarrollar la respuesta concluyente a estos viejos e históricos problemas del epistemólogo y también algunos problemas del metafísico, entonces me veré obligado a emprender el camino largo y concluir una carrera, lo cual es, por cierto, un proceso en el que se necesita invertir tiempo, cuando mínimo 5 o 6 años. Mientras eso ocurre, sería injusto que alguien más pretendiese tomar los derechos de autor que me corresponden. Y de hecho, mientras eso pasa, sería insólito que nadie conozca quién es el autor, porque éste decidió desarrollar por simple satisfacción estos libros desde el anonimato. Bueno, no es muy común que la gente disfrute este tipo de lecturas, aunque son lecturas de gran interés para el epistemólogo. Son de gran interés ya de forma directa, ya de forma complementaria. Para mí ha sido una satisfacción personal desarrollar estos libros. He desarrollado el contenido en lenguaje claro y sencillo, procurando simplicidad conceptual, sin distanciarme demasiado del rigor en la aplicación de conceptos y buscando objetividad en la síntesis. Si usted ya tenía interés en este tipo de lecturas, lecturas que deberían importarle al epistemólogo, pues en buena hora. Caso contrario, es una buena oportunidad para iniciarse con unas lecturas de genociología, ya que el interés por una buena lectura también se desarrolla. Bien, es todo por el momento. Si te gustó el contenido y te sale voluntariamente apoyarnos con tu like en área para compartir conocimiento, pues ya es un buen inicio. Y gracias. Nada más por el momento. Por si acaso les interesa a algunas personas, les anexo un artículo adicional en el CD para que ustedes comprendan con brevedad cuál es la finalidad de las ciencias epistémicas. Entonces se adjuntan 3 archivos en el CD. 2 libros y un artículo. ¿Sí?